Vamos a iniciar con la parasha de esta semana, Toldot, que es del año 5782, y es el estudio de la Torah con el Zohar. Vamos a primero hacer un recorrido de los 7 olés de la parasha. Y cuando hablamos de olés, para los que no saben, estamos hablando de una elevación que un varón lo va a hacer. Y según la fiesta, según el día, suben los varones. Shabbat es el día que tiene 7 varones que suben a leer, y hay 7 olés. En español olés, en hebreo olamim. Y O eso lo Aliyah. que... O aliyah también. Aliyah. Aliyah también, eleva. Ajá. Y haciendo el recorrido, comienza con el primero que dice: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham, y habla de cómo concibió a Rebeca después de un trabajo de rezar. Y luego viene, ahí mismo en ese primero le está la primogenitura que le vende Esaú a Jacob. Después está Abimelech, aparece Abimelech, el rey de los filisteos, que estaba en la parte donde vivía Isaac. Y también habla de Hashem. Se le apareció Hashem, dice, a Isaac, y lo bendijo. Y le dijo que no se moviera. Uno de los motivos por el cual dijo no se moviera es porque su alma había perdido un alma, el alma cuando iba a ser ofrendado en el holocausto, y entonces se quedó con un alma. El alma viniera, que es lo que dice el Zohar. Segundo, le habla de los hombres que le preguntaron a Isaac que si era su hermana, y dijo que era su hermana. Y entonces Abimelech, a través de, como son reyes que manejan la brujería, se dio cuenta que no era su hermana, y lo enfrentó. Y Hashem lo bendijo a Isaac 100 por 1. Todo lo que sembraba había 100 por 1. Entonces tuvo gran posesión y fue creciendo. Y luego vinieron los ricos y los del pueblo, y comenzaron a pelear con Isaac, porque tenía los padres que Abraham, su padre, los pozos que Abraham había abierto. Y por eso es que había esa agua para tener toda esta vegetación aceptable y para comer. Y comienzan a reñir. Y en el cuarto ley los abren el último pozo, y así se le llama. El último pozo le llamó Sheba. Entonces Ber es la palabra para decir pozo. Entonces se llama Beersheba, la ciudad. Y ahí donde él vivió, Beersheba. Sigue el cuarto ley diciendo que hubo un acuerdo. No, perdón, el quinto ley habla un banquete que vino el rey Abimelech para que hicieran un pacto. Abimelech, con toda su tecnología oscura, se dio cuenta que iba a regresar la descendencia de Isaac a conquistar todo ese territorio, y iba a ser posesión de ellos, de la descendencia de Abraham. Entonces Abimelech hizo un pacto con Isaac para que no los tocaran, y tampoco tocara a su hijo, pero no a su nieto, solamente llegó a su hijo. Y en ese mismo quinto ley es cuando le pide Isaac a su hijo Esaú que traiga una comida y le haga un guiso, y le dice que lo va a bendecir. Su madre oye, rica oye, le habla a Jacob, viste a Jacob con las ropas de Esaú, y suplanta a Jacob a su hermano Esaú. Y toda esta situación hizo que Isaac bendiciera con toda la fuerza a Jacob. Después llega Esaú y se da cuenta que su padre había bendecido a su
hermano. En el sexto le dio la bendición a Esaú. Y la bendición está limitada a una cantidad de lo que, cómo se desarrolle, y Jacobo es como va a tener control Esaú. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, esto ya lo conocen los ismaelitas y los descendientes de Esaú. La bendición está en que Esaú va a servir a su hermano menor, pero que cuando Jacob lo presione a Esaú, o se equivoque en las cosas con Esaú, Esaú va a tener toda la autoridad para destruir a Jacob, al pueblo de Israel. Entonces, es lo que hacen los palestinos el día de hoy. O sea, atacan con piedras, esperan que los soldados les disparen. Les disparan, entonces ellos van y se ponen a decir mentiras, y luego viene el levantamiento de la gente y todo eso. Entonces, ese es un juego que está escrito. Entonces, los mismos gobiernos, los mismos ejércitos árabes hacen lo mismo. Hacen escamuzas y se regresan. Hacen escamuzas y se regresan. Estaba viendo un video de la batalla de Yom Kippur, y precisamente estaban haciendo estos movimientos en los sirios. Avanzaban, atacaban, hacían escaramuzas como que iban a avanzar, pero llegaba un momento en que se detenían y regresaban. Y todo se volvía normal. Y así estaban haciendo estas prácticas. El día de Yom Kippur, cuando todos los soldados estaban rezando, avanzaron y no se regresaron. Ya venían a atacar directamente. Y no los agarraron por sorpresa, pero sí los que estaban ahí eran muy pocos los que estaban en la línea del frente. More, una pregunta. Sí. En la bendición que recibe Jacob, habla el rocío del cielo y lo mejor de la tierra. ¿Por Sí. qué lo limita al rocío del cielo? El rocío del cielo es la energía que baja sin que uno la pida. Esto es. Sí. O sea, tenemos aire, tenemos luz, tenemos vida. Esas bendiciones llegan sin que uno las pida. Tenemos lluvia, y la lluvia llega porque le pedimos. Y entonces, la lluvia llega porque le pedimos, pero bien dijiste que el rocío no. Ajá. Entonces, hay ciudades que viven del rocío. Los que están en los campos, en los ríos, muchos viven a base del rocío. Y esto es una energía como la del sol, o sea, es un alimento que nos da Hashem. Y ya para hacer una petición más fuerte, pues tenemos que hacer un rezo especial para eso. Entonces, estamos hablando de Esaú y cómo lo bendijo. Y entonces, Séptimo le. ya, dime. Dime. Vamos al séptimo le, ¿no? Vamos a entrar, sí, estamos en el sexto. Y entonces la mamá le dice a Jacob que vaya a la casa de su padre. Y en el capítulo 28, Isaac le llama a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciéndole que se fuera a buscar a las hijas de Canaán. Entonces, eso lo oye Esaú, que se había casado con hijas de familia de Ismael. Y después de haber escuchado todo esto, Esaú se vuelve a casar por tercera vez con otra mujer de Ismael. Malahat. Y ahí termina la parashá de Toledot. ¿Te van a decir algo? Sí, que te refieres a Malahat, la hija de Ismael. Malahat, ajá, sí. Okay. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de algo que no habíamos platicado. Tal vez en algunas cosas ampliaremos un poquito, pero de algo que ya hemos estado platicando, pero me voy a concentrar en el tema de lo que es la forma de rezar. Primero comenzamos con las generaciones. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham.
Está hablando de generaciones, pero no hay hijos todavía. Y luego dice, hijo de Abraham, y da a entender como diciendo, este es un hijo que sí es de Abraham. Es un hijo que pertenece a la fuerza de Gesed. Es un hijo egoísta, es un hijo izquierdo, un hijo difícil, pero es hijo de Gesed. Hay esa puntualidad en la forma como dice Clarizal. Y esto es porque la energía de Isaac en ese momento era muy cerrada, muy egoísta. Isaac no había cambiado su manera. Y sabía que él era egoísta, sabía que tenía que trabajar ese aspecto, pero la caída que tuvo con su padre no le sirvió y ahora está en una posición frente a la Torah, diciéndole, es el hijo de Gesed. Y el segundo paso es que a esa edad tiene 40 años. Ya sabemos que 40 años es la tercera parte de los 120 que vamos a vivir. 40 años se considera que es el límite para que el hombre haga su esfuerzo físico, trabaje físicamente, haga su hacienda, su grandeza, lo haga económicamente fuerte. Al llegar a 40, debemos de tener un cambio, una transición para entrar al mundo espiritual. Estudiar con profundidad y comenzar a enseñar, para que cuando lleguemos a los 80 seamos considerados unos maestros y sigamos enseñando la sabiduría de la Torah. Entonces tenía 40 años, dice la Torah, y Rica tenía 3. Literalmente la palabra 3 no es la edad que se refiere de 3, sino se refiere a la fuerza que ella tenía. Porque la energía donde ella vivía era una energía de lo más perverso que había, lo más peligroso. El padre, el abuelo era un brujo, Labán, su hermano, era otro brujo. Y ahora ella vive ahí donde está, como más adelante declara el Zohar, era una rosa en un campo de espinas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el 3? Está hablando de el 3, que es el arco iris, que representa la izquierda también. Entonces, tenemos 2 izquierdas, una de Isaac y una de Rivka. Y la Isaac de Rivka es una izquierda vamos a decir, de juicio adelantado. Porque el arco iris aparece cuando ya sucedió la lluvia, o viene la lluvia. Y es un mensaje de Hashem de que el juicio va a entrar. Entonces ellos tenían esa edad, y aún considerando que tenía 3 años, pasan 20 años y no queda embarazada. El Zohar dice que era estéril, y el Midrash dice que no tenía ovarios, completamente estéril. No había posibilidad de que tuviera familia. Y entonces ella trabaja y lucha por tener esta descendencia, pero no lo logra. Y viene algo muy importante. Primero, Isaac sabía que la descendencia de él iba a ser de 12 hijos, porque Ismael dio 12 hijos. En la parashá pasada aparecieron los 12 hijos de Ismael, los príncipes de Ismael. Y ahora en esta parashá debían de aparecer los 12 príncipes de Isaac. Entonces él sabía que su esposa podía estar embarazada o no, pero no le preocupaba porque ya le había pasado a su papá. Su papá había estado en esa situación y él sabía que algo podía pasar. Muy diferente a su papá, porque la fuerza de su papá es que desde muchos años antes se dio cuenta que él no iba a tener hijos. Conforme a su carta astral, no iba a tener hijos. Hasta que Hashem le dice, vuelve a contar las estrellas, acomoda toda tu carta astral y vas a ver que sí vas a tener hijos. Ahora, en el caso de Isaac no se mete con la astrología, pero sabe que va a tener hijos. Pero ahora no sabe si va a ser su esposa rica o va a ser otra mujer, o va a ser más mujeres, pero él no tiene idea de qué va a ser. Pero sí comienza a sentir compasión. Y es el primer movimiento que tiene Isaac. De estar a la izquierda cargado, comienza a sentir compasión por su esposa. Se mueve la energía hacia Tiferet, y con esa energía Tiferet
comienza a pensar, tengo que actuar, tengo que entrar. Y ¿por qué no podía tener hijos? Porque los dos eran izquierdas. Los dos eran izquierdas y los dos estaban en su posición izquierda. O sea, quiere decir posición izquierda, quiero tener hijos. Yo quiero tener hijos. Entonces estoy usando el rigor para que algo me venga. Entonces, tienen que moverse los dos. Y ahí donde comienza a moverse toda esta situación. Voy a prender la luz porque no la había prendido. Y estoy teniendo aquí. Entonces, una de las ordenanzas del Zohar es que nosotros venimos a crear hijos, pero multiplicarse y prosperar es toda la gama de que se pueda crecer en los aspectos económicos, negocios, en el aspecto social, amigos, relaciones, en el aspecto espiritual. Todo lo que sea crecimiento está a favor de nosotros y eso está ordenado. Pero el paso es cómo se hace, cómo se logra hacer todo esto. Y la primogenitura que le compró a Esaú fue un movimiento como el que se hizo, no se hizo, sino que sucedió en el caso de José. José era el 11º hijo, pero sin embargo la bendición de primogénito la tenía José, no lo tenía Rubén. ¿Por qué? Porque el amor de él era Raquel. Entonces él esperaba tener un hijo de Raquel. Desde que se casó sabía que iba a tener un hijo de Raquel, pero no sabía cuándo. Entonces, así es como la primogenitura tiene a su favor, tanto espiritualmente como físicamente, porque lo vende Saúl a Jacob. Y entonces viene la expresión de la Torá que dice, y suplicó Jacob por su esposa. La súplica es una fuerza muy diferente al rezo y al ahí se me fue la otra palabra, y cambia la condición de la súplica. En algunos libros dice que aparece la lágrima, la emoción cambia, el estremecimiento del cuerpo, hay un cambio, y el deseo de lo que se está suplicando es muy elevado, es muy grande. Puede ser por la vida de alguien, por la misma vida de uno mismo, en este caso porque su esposa tenga hijos, porque si va a ser detenido por una demanda que no tiene razón, tiene esa energía de dolor, de sentimiento profundo, y cambia la condición de súplica. Pero dice el Arizal, que hay una clave. La clave está en los 13 principios. Si revisamos los 13 principios, viene una porción donde Hashem dice que bendice a los que lo aman. Y el 8, el octavo principio, habla no lo tengo. En el rato sale. Habla de la energía de que Dios bendice a los que se arrepienten. Y el 13º principio dice que Dios da voy a buscar dónde lo tengo. Perdona la iniquidad. Entonces, en el octavo, perdona la iniquidad, y en el 13º dice que nos da
nos da... Qué curioso, no lo puse. Bueno, entonces esa son la clave por el cual uno puede cambiar la súplica, aumentando, sabiendo esto primero, porque Dios dice que Él perdona la iniquidad y perdona al que se arrepiente. Entonces, nuestro trabajo es, antes de hacer la súplica, hacer un cambio de oración, porque vamos a arrepentirnos. Y estar completamente seguros de que hicimos una teshuvá completa, para que después de la teshuvá podamos pedir por ese deseo que tenemos. Y como fue una teshuvá, hay un arrepentimiento, entonces Hashem acepta la teshuvá y la corrige, nos da el beneficio. Entonces, sabiendo que había que corregir algo, y la corrección no estaba en él, sino estaba en su esposa, había que corregir la matriz femenina. Entonces, a través de este movimiento, él hizo que la oración llegara a través de los 13 principios, poniendo acentuación en el octavo y el tercero. Y por eso dice que estaba frente a frente. ¿Por qué? Porque la estaba viendo. Sabía quién es la que necesitaba esa oración. No estaba de espalda, ni le estaba pidiendo para él. No pidió la oración para él. El beneficio no era para él, era para su esposa. Por eso estaba frente a frente. Y esa fórmula, dice Larizal, es lo que deberíamos de hacer cada vez que hay un momento de súplica, cada vez que hay un momento de una necesidad importante, como eran los casos antiguos, cuando los malosos llegaban a los pueblos y mataban, o llegaba el militar y arrestaba a los principales jefes. Entonces, siempre tenerlo presente en que debemos de recitar los 13 principios y ver que el octavo, que es el que comienza a iniciar el movimiento, hay una lluvia de bendición que se va a corregir al momento en que llegamos al 13 y se cierra la fuerza. Esta es una de las cosas más hermosas que he visto. Y en otro campo también hace el movimiento del 8, que significa la fuerza de Seiranpin con Nukba de Malkut. Entonces hay una fuerza que rocía hacia la fuerza de Nukba y hace que la bendición entre en la fuerza de Malkut. Entonces en este caso, pues parece sencillo, ¿no? Sabiendo que la vasija de la mujer está dañada, está rota, entonces había que buscar una fórmula para que el rocío de Serampín la llenara completamente. Y este es el movimiento que hizo Isaac. Rezó y suplicó. Ahora, pedir ser un hijo de Abraham es lo que debemos de pedir. Siempre que pidamos algo, debemos de pedir como hijos de Abraham, hijos de Tiferet. Siempre que la energía del deseo estamos pidiéndole al Creador, debemos de usar la energía de Tiferet, de la compasión. No meternos con la energía del Dat. Me corresponde, es justo, es bueno, lo necesito, con eso voy a hacer esto. Si nos metemos con la fuerza del Dat, entonces el Dat nos va a dar sí o no, bueno y malo. Entonces, no trabajar así en el momento de la súplica, sino trabajar al entrar al mundo de Tiferet, porque buscamos la compasión de Hashem. Y esa es la fuerza que buscamos para que Él otorgue. Entonces, siempre usar Tiferet, no Dat. El Zohar dice también que debemos de siempre estudiar Torah. Siempre estudiar Torah. Ya sabemos que en la noche y en la mañana. Porque cuando no estudia uno, lo que hace es que el caos va a vivir dentro de nosotros. La persona caótica
es porque no estudia Torah. Entonces, hoy que nos están llegando mucha gente preguntando esto, les decimos que comencemos con los salmos. Lectura de salmos desde el 1 hasta el 150. 5 salmos, 7 salmos, 10 salmos por día, para que la persona comience a sentir esa suavidad de corazón. Y después comenzar a estudiar Torah, la parashá, entrar con la parashá y comenzar a estudiar. De esa manera el caos ya no va a comenzar a vivir en ella, en esa persona. Ahora, si se fijan, esto lo saqué de un maestro, dice que hay 54 parashot en la Torah, pero solamente 1,5 es de orden intelectual. El resto es cómo aprender, cómo desarrollar, cómo efectuar el movimiento de que Zeir Anpin se una con la fuerza de Malkut, de Nukba de Malkut. Nukba digo porque es la energía de enlace que va a ser con Zeir Anpin. Entonces, 53,5 parashot hablando de esto. ¿Por qué la Torah habla de todo esto? Porque esa es la fuerza como Hashem nos da para que tengamos todo. No nos preocupamos de nada. Si conocemos el secreto de Zeir Anpin, que es el proveedor de esta fuerza, de todo lo que a nosotros nos falta, o que tenemos y que queremos que se conserve así como la vida, entonces hay que saber que esta fuerza está disponible siempre y que uno debe de buscar la energía para hacer el contacto. Entonces la fuerza femenina desciende sobre la fuerza femenina. La fuerza femenina se suaviza y hace que ella eleve sus aguas. Eleve sus aguas y entonces viene el rocío de la energía de Zeir Anpin. Pues de muchas maneras nos dice la Torah. Lo estamos viendo desde que comenzó Leleja. Vete de aquí y trabaja, y la parashá pasada, y esta parashá, todos hablando de lo mismo. Como la energía de Zeir Anpin, que son las emociones, rectificadas, constantemente rectificadas, hacen que la energía que se mueva hacia Malkut sea aceptada por ella, por la energía femenina. Y al ser aceptada, ella se suaviza y hace que emita rocío hacia nosotros. Imita esa energía de conexión. En otras palabras, menciona la palabra copulación. La fuerza masculina hace el movimiento, pero debe haber una aceptación de la fuerza femenina para que la mujer responda y ella eleve sus aguas para que el hombre entonces haga conexión, copule con la fuerza femenina. Y en esa manera es como el mundo se sostiene, el mundo es feliz. Cuando manejamos las dos fuerzas y hacemos una unión perfecta entre dos campos que están desarrollados en la Torah. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Entonces decíamos que el 8 perdona la iniquidad y el 13 los indulta. Los indulta solamente cuando seamos Teshuvah. No podemos ser aceptados y reconocidos mientras no hagamos Teshuvah. Esta energía de Esab y Esaú, que ya hemos hablado bastante de ellos, es una energía opuesta. Es una energía opuesta entre dos hermanos. Tan opuesta que desde el principio del embarazo, la fuerza de Esaú era despreciar a su hermano, matarlo dentro del vientre. Y al hacer este movimiento de movimientos fuertes en el vientre, hizo que Rebeca, igual de que fuera un parto dulce, fuera un parto doloroso. Digo, un embarazo doloroso. Y ella declaró entonces que, ¿cómo esto va a ser así? De cada parto que yo tenga va a pasar esto. Y por su forma de hablar, ella no tuvo 12 hijos.
Y dice el Zohar que cuando tuvo su parto, el vientre ya no quedó preparado para recibir otro embarazo. Entonces, hay dos chamacos opuestos en el vientre. Salen los dos, ya sabemos que el talón toma el talón de Esaú y que tiene el control Jacob sobre Esaú. Salen los dos y comienza a ver la declaración, ¿quién es quién? Esaú es robusto, fuerte, rojo, mientras que Jacob era dulce, suave y tierno, dice la declaración. Era de esa manera porque la fuerza de que tenían cada uno era Esaú era el hígado y Jacob era el corazón. Entonces tenemos a Esaú con una fuerza roja, con una energía de cazador. ¿Qué es lo que hace el hígado? El hígado consume los nutrientes y consume los venenos, mientras que Jacob era un hombre de tiendas, un estudioso de la Torah. El corazón está aparte, el corazón nomás observa, está viendo lo que está sucediendo. Y según la emoción del cuerpo, es lo que el corazón va a lidiar. Entonces, nuestra vida cotidiana tenemos que usar el corazón para trabajarlo, para que el corazón, cuando suba la energía, suba hacia el cerebro ya limpia, ya trabajada. No meternos con el hígado, no meternos con Esaú, porque a veces es lo que ocurre. Hay una molestia, hay una inconformidad, y el hígado entra y nos desbarata todo. Entonces perdemos. Dice que cuando llegó Esaú a ver a su hermano, estaba cocinando lentejas. Creo que el Midrash dice que había muerto Abraham, el abuelo. Por eso estaban ellos ahí cocinando lentejas, porque es una tradición hebrea, judía, de cocer lentejas cuando hay un velorio, cuando hay un duelo de una familia. Y eran rojas, dice la Torah, enfatiza que eran rojas, porque el deseo de Esaú era precisamente yo primero. Entonces al ver ese plato, esa cazuela con estas lentejas, le pide que le dé. Y esto es como el hígado trabaja. El hígado no pide calidad, no pide comida kosher, come de todo, hace de todo. Nos forza a llevar a cabo algo que está prohibido o algo que no es aceptable. Tanto la comida con la forma de conducirnos. Ese es el trabajo de la fuerza de Esaú. Entonces debemos estar alertas, siempre alertas para no entrar en trabajo con él. Lo curioso es que la lenteja es redonda, son redonditas, porque la energía gira, pero no va a ningún lado. Entonces, en el caso de una persona malosa o una persona que tiene un hígado demandante, solo le interesa comer, solo le interesa beber, vivir mejor, tomar lo que él quiera, sin importar a dónde va, sin importar qué va a hacer o qué va a suceder. Y por último viene un tema donde dice la fuerza del tikkun. En el caso de Isaac, cuando iba a nacer, cuando estaba demandando, pidiendo hijos para su esposa, dice el Zohar que el mundo angelical comenzó a preguntar, ¿merece Isaac hijos? Porque van a salir como él. O sea, del lado izquierdo. Es como decir, un hombre malvado quiere tener un hijo o está embarazada su esposa. ¿Tendrá un hijo como el de él? ¿O será igual que él? ¿Un hijo malo, un hijo de izquierda?
Entonces la energía de su padre, Abraham, le ayuda porque es lo que dice la Torah al principio, hijo de Abraham. Entonces él tenía la fuerza de su padre, que es la energía de Gesed. Para poder crear la energía de Isaac, Abraham lo usó a través del movimiento de subir hasta Biná, hasta Ima, y luego hacer que la fuerza de Geburah apareciera para que apareciera el hijo. Y es cuando los ángeles le anuncian que va a tener un hijo. Entonces, el hijo viene de la izquierda. Ahora el hijo va a tener un hijo. El hijo será izquierda de la izquierda. Efectivamente, llegó Esaú. Pero viene el hijo de la izquierda de la derecha, que es Jacob. Entonces, la energía en este caso del padre le ayudó a Isaac a que saliera un hijo de la derecha, y es la fuerza de Jacob. Por eso la fuerza de Jacob es el centro, porque tiene el conocimiento de la fuerza de la izquierda y maneja la derecha. Es como saber, por ejemplo, un electricista. Si uno se va a meter a arreglar un break o algo en el tablero del brakes, a hacer algo, pues siempre estamos preocupados porque no tenemos idea y nos podemos morir, ¿verdad? De un choque eléctrico. Entonces tenemos que traer a alguien que sepa. Alguien que sepa de este tema se refiere a la energía de la izquierda. Él conoce las leyes de la electricidad, conoce los movimientos de la electricidad. Entonces él hace los movimientos sin que le preocupe que hay un corto o haya un choque eléctrico. Esa es la misma fuerza que debemos de tener. Saber que la energía de la izquierda está ahí para limitarnos y saber cuándo hay que hacer algo limitado. Como cuando nos invitan a comer algo que no es kosher. O cuando tenemos un evento donde no debemos de entrar o no debemos estar aquí y estamos ahí. Entonces la energía de la izquierda es una energía limitante, pero es una energía que nos ayuda a entender la situación para tomar una decisión. Eso es lo que Jacob tenía, la fuerza de la izquierda y la energía de su abuelo, de Abraham, de la energía de la derecha. Por eso la energía de la corrección que tuvo que hacer Jacob, todas las cosas tenían que pasar por el caos. Tenía que haber caos. Hubo caos en su casa, en la salida del camino, cuando llegó con Labán, cuando después de 7 años lo transió. Siempre hubo un pequeño caos, y siempre los caos hicieron que supiera lidiar esta situación y saliera airoso. Entonces, conociendo este movimiento, él pudo hacer este movimiento favorable y que los caos solamente pasaran de largo, no se quedaran con él. Y es el motivo para nosotros. Siempre que una persona tiene caos, ese es el motivo por el cual uno debe de corregir. Esa es la fuerza de la corrección. No andar preguntando o investigando o preguntándole a Dios cuál es lo que tiene que corregir. El mismo caos nos está diciendo dónde está la falla. Si le hacemos caso, si nos ponemos a observar, ¿por qué llegó este caos a mí? ¿Dónde está la falla? ¿Qué fue el error que yo cometí? Y así es como podemos ir cambiando el ticún que nos está dando daño. Dice el Zohar que hay el capítulo 3 habla de cuando está hablando de imploró Isaac, habla de la fuerza dice, nuestra tendencia es dar bienvenida y abrazar en nuestras vidas a la gente cuya naturaleza es similar a la nuestra. Cuando en la naturaleza encontramos amistades que somos semejantes, nos caen bien, nos llevamos bien, y es porque somos afines en este tipo de situación. En contraste, son muy rápidos a juzgar y nos distanciamos de aquellos que difieren de nosotros. Gente que no sabe, que no es igual que yo, que habla de cosas que no son, o que menciona algo que no es como yo digo,
nos separamos de esa gente. Y esa es la corrección que debemos de buscar, porque ahí donde están los movimientos que estábamos hablando, de que es utilizar la plegaria de implorar a Dios, sabiendo dónde está la falla y sabiendo qué corrección debemos de hacer. Entonces, la falla está en nosotros. Hacemos corrección hacia nosotros, hacemos el tikkun hacia nosotros, y luego viene el arrepentimiento, y luego viene la súplica. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Los veo muy serios, no sé si tienen apagado el sonido. Bueno, vamos a hablar más adelante y ahorita le damos la palabra a Almoré y Gilel para que nos diga su comentario, su clase. Adelante, Gilel. Ok, yo pensé que ibas a decir algo más. No. Nuevamente, Baruch Hashem, que me permite estar aquí con ustedes y que ha hecho posible nos reuniéramos y poder hablar algo de lo que hemos leído para honra y gracia de su nombre. Entonces, de la parashá va a ser un poco nada más, porque pues ya el maestro lo explicó. La única cosa, por ejemplo, que dice que el maestro comentó de que Isaac oró, suplicó, no por él, sino por su esposa. Cambia, ¿no? Se mueve del lado izquierdo, se mueve hacia el centro. Fue a la derecha, pero para estar al centro. Y entonces nos dicen nuestros sabios, y ya lo sabemos, ¿no? La importancia de la súplica, la importancia de la oración, la importancia de pedir por otros. Sabemos que cuando nosotros pedimos por otros y lo hacemos con mucha cabanada, o sea, de veras lo sentimos, no nada más lo decimos, aún así, y si nada más lo dijéramos así, cuando estamos pidiendo por otros, y se le concede, quiere decir que a nosotros también se nos concedió, ¿ok? No lo digo pedir para uno mismo que pedir para los otros. Siempre que se pide para otro, sabemos que nos va a tocar. Entonces, pero se nos olvida, es fácil, eso se nos pasa fácil, y seguimos pidiendo para nosotros. Cuando sabemos que lo que le gusta a Hashem es que veamos por otras personas. Por uno mismo ya va a caer, ya vendrá. Todo viene a nuestras acciones, pensamientos y palabras que hemos tenido. No sé si se acuerdan, pero mencionamos de que somos juzgados por el potencial que tenemos para hacer, no por lo que hicimos, porque ya por lo que hicimos ya está juzgado en el momento de acordarnos de que hay causa y efecto. ¿Ok? Se hace una causa, pues entonces va a venir el efecto, y eso ya está. Entonces, ¿qué es lo que el potencial que tenemos? Entonces, sobre eso somos juzgados y deberíamos estar muy conscientes de ello, ¿no? Por eso es que se nos permite volver a despertar cada mañana. Entonces, pide por ella, ¿verdad? Porque, vamos, ella también estaba pidiendo por ella misma, ¿ok? Y las súplicas de las mujeres son escuchadas, pero estaba pidiendo por ella misma. Entonces, Isaac pide por ella y entonces ya concibe. Leí también de que cuando Abraham tiene a los 3 ángeles disfrazados de humanos y va por un es un becerro que va para ofrecerlo. El becerro, vamos a decir, se escapa y lo lleva a la cueva de Macpela. Entonces, cuando entra, se da cuenta de que ahí está Adán y Javá, Adán y Eva. Al verlos, dice que no hay hombre que vea a Adán y viva.
Bueno, Abraham lo vio y vivió por la calidad, por la santidad, por la energía y por lo que Dios le había prometido de que iba a tener descendencia y que de esa descendencia venía todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Pero también se dio cuenta de que tanto Adán como Eva estaban ahí, pero no tenían paz, no tenían descanso. Y entonces dice que Abraham pidió por ellos. Cuando pide por ellos, tienen descanso. Entonces, ¿cuántos años pasaron? Fíjense, ¿cuántos años pasaron para que entonces tuvieran descanso Adán y Eva? Entonces, ahí la importancia de las oraciones, de pedir por los demás y las súplicas. ¿Bien? Ese era un punto. Otro es que dice que Isaac tenía 40 años cuando se casa con Rica. Y volvemos a ver otra vez el número 40. ¿Cuántas veces en la Torah aparece el número 40? Que se acuerden ustedes. ¿Alguien me puede ayudar? Tenemos los 40 años de Isaac. Y también hay que 40, no necesariamente tienen que ser años. Hay 40 más cosas. ¿Ok? Siempre que está asociado, se asocia el número 40 con un cambio. El maestro lo dijo, lo dijo y como lo dijo, inclusive mencionó, hizo un cambio. ¿Ok? A los 40, el número 40 siempre lo asociamos con un cambio. Entonces el 40 es para un cambio. Fueron 40 días y 40 noches que 2 veces que estuvo Moshe, ¿verdad? Rezando. En los 40 años de andar en el desierto, otro cambio. Y así vemos muchos cambios. Entonces aquí hay otro cambio. 40 años y entonces hay un cambio, cambia de estar en una posición y se va a la otra y bueno, todo lo que nos explicó el maestro. Hay más cosas, pero me gustaría seguir si están de acuerdo. Es como dice también del espíritu de tontera, o espíritu de tontería, de locura. Porque dice, oye, ¿qué locura estás haciendo? Pero también hemos tenido que decir, oye, ¿qué tonteras estás haciendo? Entonces, vamos a hablar un poco de esto. ¿Ok? Voy a tratar de hacer una recapitulación de lo anterior para poder seguir adelante. Dice, si las metas de una persona son satisfacciones corporales o materiales, su naturaleza humana se degrada, aún más bajo que las cosas o animales en los que obtiene placer. Inclusive hablamos de que estamos viendo de qué se trata el espíritu de locura. Y tiene mucho, si no es que todo, que ver con placeres. No es malo tener placeres, sobre todo si son placeres permitidos. Lo que pasa es que, ¿qué vamos a hacer con ese placer? ¿Ok? Porque un placer permitido se puede convertir en negativo. ¿Ok? Entonces, si una persona se dedica nada más a estos placeres, por ejemplo, el placer de tener dinero, el acumular dinero, el acumular riquezas, la persona siente el placer de tener el poder del dinero. ¿Ok? Y el dinero, vamos a pensar, ¿verdad? Que bueno, las monedas que tenemos, el papel que tenemos, pero que está representado la mayoría de los países en oro. O sea, ¿cuánto oro han tenido? Entonces, vamos a hablar de oro. Entonces, el placer de tener joyas, anillos, cadenas de oro, es un placer.
y entonces la persona haya mucho placer en esto que se vuelve para ella, a esta persona, algo indispensable. Entonces dice Luis el Zohar también y el Tania que cuando eso sucede, entonces el alma de la persona, o sea, como humano, se degrada el intelecto, porque el humano es el único que tiene el intelecto como lo conocemos. Ningún otro animal, cosa, planta, tiene el intelecto que nosotros tenemos. ¿Okay? Hay que recordar que fuimos creados al último. Todas las otras cosas fueron creadas antes y por lo tanto tienen una energía de creación superior a la que nosotros tenemos. Pero Hashem nos puso el intelecto, nos puso el cerebro y somos los únicos en el que Hashem sopló un hálito de vida. ¿Ok? Entonces tenemos una parte directa de Hashem. ¿Ok? No como todas las demás cosas. Entonces... ¿Me permite, Hillel? Sí, adelante. Hay que recordar que en la Torah aparece que al rey se le prohíben 3 cosas: tener muchas mujeres, mucho oro y muchos caballos. Y si a un rey, imagínense que se le prohíbe esto, con mayor razón a nosotros. Era nomás un comentario. ¿Cómo no? Maestro, súper libre de hacer todos los comentarios que quieras, no importa, ¿eh? O sea, entra, y todos los demás si tienen una pregunta o un comentario, tampoco la piensen. No esperen a que yo termine de hablar, porque a veces yo me agarro, hable. No. Entren en el momento que ustedes dicen, hey, aquí hay algo, por favor. Preguntita a propósito. Sí. Va. ¿Por qué fueron respondidos oraciones de lo que pasa es que tiene mucho mayor fuerza, mucho mayor peso la oración que uno hace por otras personas que para uno mismo, porque cuando la persona hace oración por otra persona, ¿ok? Está, vamos a decir así, tiene el sentimiento, no quiero decir compasión, pero ¿por qué no? Compasión. Siente en grado mayor o menor el apuro, la tristeza, el conflicto que tiene la otra persona y dice, mira, por favor, manda esto, hacemos aquello, fíjate aquí. Eso es muy importante. Cuando se hace también una oración, una petición por una persona, se ponen única y exclusivamente las cosas positivas de la persona, ¿verdad? Porque de otra manera estaríamos degradando. Si esta persona es así, esta persona, ¿cómo se llama? Es trabajadora, es buena, hace muchas obras buenas. Bueno, aunque le gusta, aunque le gusta pero no está bien, no se vale, ¿ok? Nos conocemos de esa manera, lo hacemos con dedicación, lo hacemos sinceramente. Las súplicas tienen más fuerza. Inclusive hablan de que al sentirlo tan fuerte el problema de la otra persona y se derraman lágrimas, todavía tiene un potencial mayor eso. Entonces tenemos que hacer énfasis en las cosas positivas de la persona, sus méritos. Sí. Énfasis, pero más, o sea, cuando hablas y pides, ¿por qué uno va a pedir por una persona? ¿Por qué? Porque está sufriendo. Pero también si pedimos, mira, ¿sabes qué? Pido por esta persona porque está sufriendo. Tiene mucha adelante, maestro. Sí, pedir, cuando se refiere a pedir por la persona y hablar de las cosas positivas, es por lo que va a hacer, no lo que ha hecho, lo que va a hacer. O sea, si sale de esa situación difícil, complicada, esta persona tiene mucho poder para hacer. Y ese es el compromiso para el cual uno está hablando, porque
es un ser viviente que tiene un poder adelante para cumplirse. Sí. ¿A qué se refiere? Sí. Miren, lo he dicho varias veces, pero hay personas que nos escuchan por primera vez, entonces lo voy a volver a decir. Yo tengo un hijo y 2 hijas. A mi hijo resulta que le da cáncer. ¿Ok? Entonces, hay que pedir por imagínense, si voy a pedir o no por mi hijo. ¿Ok? Entonces, en este trance estábamos, pues, con esa preocupación y con eso. Entonces, ¿saben qué? Que están en manos de Hashem, pero hay que pedir. Si lo dejamos solamente en manos de Hashem, pues Hashem va a hacer lo que tiene que hacer. Pero nosotros tenemos que hacer también lo que tenemos que hacer. Y entonces, en las oraciones que en lo particular yo hice, basado en lo que acaba de decir el maestro, énfasis en lo que le falta, porque aún le falta a mi hijo por hacer. Un hombre vivo puede hacer muchas misbot. Un hombre muerto no puede hacer misbot. ¿Cómo hace misbot un hombre muerto? Y entonces, varias de las misbot que todavía le hacen falta, pero que en aquel entonces no tenía, ya estaba casado, pero no tenía descendencia, no tenía hijos. ¿Ok? Entonces, es una misma tener hijos. Ok, ¿ya? ¿Ahí acaba la misma? No. Hay que educarlos. Y hay que educarlos para que crezcan esos hijos que sean de bien. ¿Ok? Que sean para servir a Hashem, para hacer cosas buenas. ¿Ok? Y luego, que eso sí, me estoy adelantando muy rápido, y luego sus hijos van a tener hijos. Y esos hijos, entonces, mi hijo, como abuelo, va a ayudar a hacerlos crecer y estudiar. Y demás. Ninguna de esas misbot, ¿verdad?, están hechas. Entonces, ¿por qué voy a pedir? ¿Voy a pedir que viva mi hijo porque lo quiero mucho? Pues todos queremos mucho a nuestros hijos, ¿no? Voy a querer a mi hijo porque pues va a ser muy duro para mí aceptar que la decisión de Hashem de que se lo lleve. Al final íbamos a aceptar. Pero si pedimos por las cosas que va a hacer, que le hacen falta, por el potencial que tiene, por lo que va esa persona a aportar, entonces cambia la energía de la petición. Por eso comentábamos, el maestro y yo, ¿saben qué? Que cuando hacemos una petición por una persona, no la hagamos así nada más a la ligera. De todas maneras funciona, pero hay que ponerle las ganas. ¿Por qué? ¿Por qué la persona debe de salir de ese trance? ¿Okay? Oye, maestro. Sí. Marisela, ¿verdad? Sí, perdón. Pero ¿cómo se pide por una persona mayor? O sea, por ejemplo, un joven tiene cosas por hacer, por así decirlo. ¿Cómo se pide por unos viejitos? Los viejitos tienen cosas por hacer. Todos tienen cosas por... A ver, ¿la persona por la que vamos a pedir ya tiene 120 años? No. Tiene muchas cosas por hacer. O sea, siempre hay que pensar que pues tienen todavía potencial, sí, ¿verdad? No es que todavía tienen, es que tienen el potencial. Tienen mucho que hacer, tienen mucho que aportar. Una persona de 60, 70, 80, 90 años, ¿cuánta información tiene que nos puede pasar? ¿Cuánta información tiene que, utilizándola bien, puede esta persona, hombre o mujer, hacer un cambio radical en una persona o en una comunidad? Claro que sí, claro que sí. Y otro aspecto es el detalle de que una persona a la edad que tenga no ha terminado su tikkun. Por eso no muere, porque no ha terminado. Tiene cosas que hacer todavía para corregir en la vida. Entonces, cuando eso se le explica a la persona mayor que tiene que corregir para que pueda hacer su trabajo bien, entonces tiene mucho material que hacer. A menos que la persona no acepte vivir así, ¿verdad? Ya, y quiere irse. Sí. Puede que ocurra. Hay un tema que quiero hablar, que es el detalle de la súplica.
¿Por qué tenemos que suplicar? ¿Por qué tenemos que rezar? ¿Por qué tenemos que pedirle a Hashem algo que Él lo puede dar sin que nosotros le pidamos? O que aceptemos solamente la voluntad de Él. Dice el Zohar que hay una gran variante entre las naciones que están acostumbradas a vivir con su forma de vivir, que habla de la corrección. Como no hay corrección en ellos, entonces la gente hace algo malo y se quedan con esa intención o esa fuerza del pecado, de que yo fui un hombre malo, que soy malo, tengo un pecado. ¿Cómo Dios me va a perdonar? No me puede perdonar. ¿Cómo Dios me va a dar algo si yo hice cosas malas? Y ahí viven en ese estatus. Entonces, el trabajo de Israel es precisamente lo contrario. Arrepentirnos, hacer una techuvá, arrepentirnos, y el Creador nos va a entregar, porque su deseo es otorgar, es complacer. Entonces, nuestro pensamiento nunca debemos limitarlos a decir, no puedo, porque no tengo el mérito ni hablarle a Dios, ni prepararme frente a Dios. Nada de eso. Pocas palabras, muchas palabras que se digan con un corazón tierno y arrepentido, el Creador siempre lo va a aceptar. Es todo. Sí. Y ya nada más para finalizar, de eso fue hace 10 años y ya lo dieron de alta, Baruch Hashem. Entonces hablo con él y bueno, pues a lo que sigue, ¿verdad? Está bien. Entonces estábamos hablando de que cuando una persona recibe, o sea, recibe placer, y ya me adelanté, recibe placer de las cosas que obtiene, estábamos hablando del oro, de joyas y más cosas, recibe el placer de eso. En caso de joyas, recibe placer del reino mineral. ¿Ok? El reino mineral, comparado con nosotros, a lo que nosotros tenemos, es inferior. Pero si una persona recibe placer del reino mineral, del oro, entonces esa persona, dice, es inclusive más abajo del nivel del oro. ¿Por qué? Porque si estuviera al mismo nivel, entonces la persona le daría placer al oro. Estamos hablando de oro, pues puede ser diamantes, lo que sea, ¿ok? Pero como el diamante, el oro, lo que sea, le está dando placer a la persona, entonces quiere decir que el plano de ese oro está superior a esa persona porque le está dando placer. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad, no hay nada malo en recibir placer de tener algo, pero no es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vamos a quedar con él? Qué bonito, y todos los días lo veo y lo pongo, y cuidadito no lo pongas ahí porque se va a rayar, y ¿sabes qué? Pues tengo uno, pero quisiera tener otros 3, 4 más, ¿verdad? O sea, entonces ese placer, que en principio es bueno, o sea, no tiene nada de malo, se empieza a cambiar del otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice que hay que tener cuidado con eso. Si lo deseado solo me beneficia, entonces es probable que pueda sucumbir al Yetzer Hará. Sabemos varias veces que si lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy deseando, me va a beneficiar nada más a mí, hay que reflexionar. Porque entonces no viene netamente del lado de la luz, sino que tiene su carga, buena carga, del lado de la oscuridad. Y entonces tenemos que modificar o corregir la manera en que queremos tener algo de lo que deseamos. No es malo desear, no es malo. La cosa es que tenemos que tener cuidado de lo que deseamos, cómo lo deseamos y cómo lo pedimos. Ok, ¿preguntas? Bueno, vamos a ver algo que dice métodos usados por el Yetzer Hará. ¿Qué métodos usa el Yetzer Hará para ganarnos? Hasta ahora hemos hablado de las cosas permitidas. El Yetzer Hará persuade a la persona para las cosas no permitidas también. Estimula a la persona por los placeres que se obtienen de ello hasta hacerlo sucumbir. O sea, si tenemos un placer, un gusto permitido, pero nos dedicamos mucho a ello y nos empieza a cambiar, abrimos la puerta para que ahora
el placer que nos va a satisfacer venga del otro lado. ¿Okay? Porque empezamos a hallar justificaciones. ¿Ok? Entonces dice, primero le muestra a la persona que un poquito de eso no le hará mal. ¿Ok? ¿Ves? No pasó nada. Entonces, pues otra vez. Pues otra vez. Luego, un poco más, no nada más esa cantidad, sino un poco más. Y así hasta que el placer toma el control de las decisiones de la persona. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Entonces ya nos damos cuenta que si no cuidamos el placer que tenemos de las cosas permitidas y se nos sale de las manos, yo soy una persona, necesito un automóvil para moverme, pero pues yo quiero ser coleccionista y quiero 3, 4, 5 automóviles. Entonces, ya se me hizo Dios no lo permita, a la persona se le hace una obsesión y ya está pensando nada más eso, cuando no hay necesidad. Cuando ese tiempo, esa energía, ese pensamiento, esas ganas y ese dinero puede ser utilizado y aprovechado para hacer el bien. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Muy bien. Ok. El alma animal aflora. Existen diferentes naturalezas del alma animal. Hay personas que tienen deseo por ciertas cosas, pero no por otras. Hay quienes desean todo a cualquier precio. ¿Ok? Entonces, ¡pum!, ya cambió. Ya no falta mucho. Entre más sea la persona indulgente con sus deseos, estamos hablando de los positivos, más en intensidad y diversidad se volverán sus deseos. O sea, cada vez más va a tener deseos más grandes, más que lo van a alejar ¿de dónde? Del estudio de la Torah. El alma animal debilita al alma espiritual y viceversa. El alma espiritual debilita el alma animal. Lo que pasa es que como estamos en este mundo terrenal, el alma animal tiene muchas ventajas, porque está en su territorio natural, vamos a llamarle así. Aquí el mundo donde vivimos es el territorio natural del alma animal. Conforme el alma animal se fortalece, las cosas espirituales se van desvaneciendo. Dios no lo permita. ¿Ok? El Tania dice que hay 2 niveles de conciencia que derivan, una del alma espiritual y otra del alma animal. El alma animal proviene de la Klipat Noga, del que el maestro habló la clase pasada. El alma animal proviene de la Klipat Noga, que en esencia lo que quiere decir es que en principio ese deseo no es malo, es neutral. ¿Qué hacemos con él? Entonces, ¿lo pasamos al lado espiritual o lo pasamos al lado no espiritual? Por eso se llama Klipat Noga, que quiere decir algo así como neutra. Está en nosotros en convertirla en uno o en otro. Esto es la gratificación personal. El alma espiritual literalmente es una parte de Hashem. ¿Se acuerdan que mencionamos de que somos los únicos que Hashem influye, mete su hálito de vida? En ningún otro ser creado hizo eso. Entonces tenemos una parte directa de Hashem. Por eso hay que tener mucho cuidado qué hacemos con nuestro cuerpo. Tenemos que hacer mucho cuidado qué es lo que comemos, qué es lo que olemos, qué es lo que oímos, porque tenemos la divinidad de Hashem en nosotros. Dice que las 2 almas siempre están en lucha, y esto tiene mucho que ver con esta parashá en Esaú, Isaac. Pero sabemos que cuando el alma espiritual se fortalece, también crece el alma animal. Y entre más crecemos, pues más va creciendo la otra.
y así hasta arriba. ¿Por qué? Porque conforme vaya creciendo, fortaleciéndose el alma animal, también entonces el alma espiritual se fortalece cuando no descuidamos lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que sentimos, lo que comemos y el estudio de la Torah. Estudiando la Torah nos está diciendo cómo comportarnos. Seguimos todo el estudio de la Torah, no hay cabida para el otro lado. Porque si viene algo, se presenta algo y recordamos lo que dice la Torah, recordamos lo que dice, lo que hemos estudiado en Kabbalah, dice, ¿por qué lo voy a hacer? ¿O por qué no lo voy a hacer? Pueden ser de las dos maneras, ¿ok? Dice que una persona se puede engañar o el Yetzer Hara puede engañar a una persona pensando y diciendo que como conoce, ese es otro cuidado, pensando y diciendo que como conoce a Hashem y sus estatutos, leyes y ordenanzas, hey, yo estudio, yo me sé todo eso, ¿verdad? Él, Hashem, lo perdonará, pues es su hijo y Hashem es toda bondad. Hay que tener cuidado con eso, porque si bien lo leemos varias veces, lo leemos en varios rezos, en varias porciones de la Torá, es cierto, pero siempre y cuando tengamos conciencia de ello y hagamos la techubá, que se puede pensar, como dijo el maestro, como dice mucho, en un arrepentimiento, pero techubá quiere decir regresar. Estamos aquí, nos desviamos, ahora regresamos. Eso es techubá. Preguntas, comentarios, se vale todo ahorita. ¿Me van a dejar abajo? No, maestro, no, ahí voy. Maestro, entonces debemos de entender que en esta parashá, por primera vez, vemos definiciones entre el bien y el mal, pero a su vez las estamos, o cómo debemos de vincularlas al árbol del bien y del mal. Mira, no sé si es por primera vez, porque hay otros, en otras versiones se habla del bien y el mal. Más bien habla precisamente de eso, como lucha ¿cómo dices? entre el bien y el mal. Sí, es una lucha. Fíjate, a ver si te contesto con esto. Resulta que Adán y Eva están muy bien. Eva come y le da a Adán. ¿Ok? Entonces ya tienen un tikkun. Viene Abraham, hace oración por ellos y tienen descanso. Pero falta más. ¿Qué pasó con el tikkun? Entonces habla de que Rivka reencarna a Eva y rectifica. Y Isaac recarga a Adán y rectifica. Ok. Correcto, María. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, me gustó la explicación, me quedó claro. Tenía duda en el, ¿cómo dijiste? Clipa, nodal. Noga, con G, N-A-G-A, Noga. Sí, tenía duda que era y ya dijiste que es algo neutro, ¿no? Cuando Es una clipa neutra. ¿Vale? Es una clipa neutra. ¿Ok? Ajá. Mira, ahí te va. Tienes enfrente de ti una manzana. ¿Ok? Y se te antoja, la quieres comer. Y la tomas. No decir tú, mejor no voy a decir tú. Una persona cualquiera, tiene, fuera de todos ustedes, tiene una manzana, la ve, se le antoja, tiene hambre, la toma, y bueno, pues se la come. Pero no hizo una braja, o sea, una bendición. La clipá noga de la manzana, entonces pasa al lado oscuro. Alimentamos al lado oscuro. Pero si la persona la ve y aún con tanta hambre hace la bendición por el alimento del árbol, el fruto del árbol,
y después de que termina de hacerla, entonces come, entonces esa clipa la manda al lado de la luz. ¿Sí? ¿O más o menos o no? Y lo mismo pasa cuando tenemos mucha sed. Por más sed que una persona tenga, ve el vaso de agua y hace la baraja. Comidas. Ahí viene también lo del libre albedrío, ¿no? ¿Para dónde me voy? Es libre albedrío, exactamente, tienes razón. Y ese aspecto tiene mucho valor porque cuando hacemos una bendición sobre algo que va hacia el cuerpo o algo que levantamos hacia la vida, estamos levando chispas de luz. Las chispas de luz están alrededor de todos nosotros. Entonces, estas chispas hay que elevarlas, hay que engrandecerlas frente a Hashem. Y cuando hacemos una bendición, elevamos las chispas que están en el agua. Y aunque el agua es buena y va a pasar por mi cuerpo y me va a ayudar, la energía de las chispas de luz va a ser para engrandecer al creador. Entonces hacemos doble trabajo en ese momento. Bueno, espero que haya más preguntas. En el caso de que no haya, parece que no hay. Esa fue mi participación, maestro. Muchas gracias a todos ustedes. Baruch Hashem, gracias a él por permitir este momento. Gracias, muchas gracias. Vamos antes de que entre el Moré y Yehudá, voy a hablar de los mitzvot, los positivos, las mitzvot positivas. Y hago un énfasis en por qué hay que ser mitzvot positivas. La mitzvah positiva tiene una fuerza que nos ayuda a entrar en el mundo en la cámara del Creador, o sea, cómo conocer a Dios. Y cada mitzvah que hagamos dentro de nosotros es como hacer un crecimiento de fuerza divina para que nos ayude y seamos grandes frente al Creador. Todas las mitzvah que estemos haciendo, conscientes o inconscientes, y las hacemos un crecimiento espiritual dentro de nosotros y hacemos una fuerza poderosa para que el Creador nos tenga presentes en su mundo, en su palacio. Esa es una energía que usa. Es muy diferente a la clipa negativa. La clipa negativa solamente es una energía de separación del Creador, pero no es una energía como la positiva. Cuando uno se niega a hacer una positiva, se separa, es como si se saliera del palacio del Creador. Se va del Creador, frente al Creador. En cambio, la negativa no. Hay una opción que todavía permite que la energía en el siguiente paso, en el siguiente movimiento, tenga la oportunidad de hacerla, de no hacerla, perdón. Entonces, todas las mismas positivas hay que tener conocimiento cuáles son. Y cada vez que las hagamos, saber que por hacer esto, obtengo un gran beneficio. Siempre pensar de esta manera. Nos quedamos en la 71, que es los pecadores que ofrecen un sacrificio a Hashem. Estos pecadores se refiere a los que transgreden en hurto, en mentiras, de juramento. Este es ya no se hace este principio. Igualmente el 72, los pecadores que ofrecen un sacrificio de Yerot Beriyede, que es sobre las personas que juraron algo o hicieron algo sin conocer que estaban haciendo algo malo. Tampoco lo hacemos, ya no se permite hacer este sacrificio. Pero el 73 sí lo hacemos. Y la confesión, Bidui. Esto lo hacemos los lunes y los jueves. Para los hombres que no lo han hecho, háganlo. Van a tener un valor muy positivo en sus vidas. Es una confesión que son como 10 páginas las que hacemos y nos ayuda mucho en la vida de nosotros. El 74 es el sacrificio Sab, el Corban Sab. Estos Corban son porque eran el flujo del hombre y el 75 el de la mujer, sacrificio Sabá, el Corban Sabá. Tampoco hacemos estos sacrificios. El 76 es el sacrificio de la parturienta.
ya sabemos que antes de poder entrar al templo tenían que hacer un sacrificio. Y el sacrificio de la mesura, los que estaban con sarna o lepra, tenían que hacer este sacrificio. Tampoco se hace. Separar el diezmo del ganado, esto sí se hace, todavía se sigue haciendo. El ganado se separa, se hace un macedema y hay un 10% que es para Hashem. Y luego viene la consagración de los primogénitos del ganado. Entonces es 79. Ese se lo otorga a Hashem. En los que manejan animales lo hacen todavía. El 80 es el rescatar al primogénito humano, que pidió en Javel. Todos los primogénitos humanos, Hashem ordenó que se debían de rescatar. Y se rescatan con 5 monedas de plata antes de que cumpla los 13 años. Y se hace en el templo y se confiesa, la madre declara que su hijo es el primogénito y que no tuvo partos, en fin, todo esto, y ya se declara primogénito. Y entonces el padre entrega las 5 monedas de plata. Es un ritual sencillo, pero sí está ordenado. Y los que han hecho esto tienen un mérito por cumplir este mandamiento 80. Nos quedamos ahí. Ahora sí, Moray y Yehudá. Sí, cómo no. Son 20 los secretos que se publican de esta parashá, pero también una pequeña aportación del libro del maestro Ber. ¿Con cuál empiezo? ¿Lo vas a repetir? ¿Lo vas a leer? A leer del texto. ¿Es poco? Sí. Sí, es poco, pero muy explicativo. Creo que está interesante. Dice así: las personas piensan que cuando Jacob tomó la bendición de Isaac, se trató de un engaño. Por así. La Torá no está hablando de un engaño. Olvida lo que la historia parece decir. Esta solo trata de una pista o de una insinuación. El aspecto importante y la enseñanza de esta historia bíblica es que podemos ir tras en el tiempo. Lo hacemos todo el tiempo con el Anabejoa como ejemplo, con la secuencia de Yud, Kaf, Shin. Así es como Jacob se convirtió en el primogénito. Cuando nos sumergimos en la Mikveh, meditamos Yud, Kaf, Shin. ¿Qué efecto tiene esto? En la Mikveh estamos engañando al Satán. Satán se está comiendo las células sanas y al mismo tiempo se está multiplicando. Estamos totalmente en deuda con el Zohar por habernos dado esto. La secuencia de Yud, Kaf, Shin se lleva el alimento a las células, la fuerza de la luz, y así parece que las células mueren, pero en realidad no muere. Sin embargo, Satán se cree el engaño y se marcha porque no tiene motivo para quedarse, puesto que Satán necesita alimento y solo puede recibirlo de algo que contiene energía, en este caso, una célula viva. Y cuando el Satán se marcha, la célula revive. Estamos haciendo que Satán crea que la célula está muerta y eso es engañar. Ese engaño es lo que habla la Torá y lo que está detrás de la historia del engaño de Jacob a Yitzhak. Era el texto que quería compartir, More. Voy a hablar un poquito de eso que dijiste. Sí, cómo no. La Torá nos dice, bueno, el Zohar nos dice que está prohibido engañar, está prohibido usar el engaño en la vida diaria. Pero que cuando hay una situación o una persona astuta y actúa como la serpiente, entonces podemos usar el engaño, podemos engañar a la serpiente. Y esto se convierte en una ordenanza, en un mandamiento. Trabajar para matar a la serpiente. Entonces, siempre que tengamos amistades, conocidos o situaciones de astucia, y así es la condición que se presenta, tenemos que usar la astucia para ganarles. No dejar que la serpiente haga su trabajo. Por eso Jacob hizo esto. La primogenitura era porque era una declaración que tenía que darla el hermano.
ya estaba declarada la primogenitura en el mundo superior, pero el hermano tenía que entregarla, tenía que declararla. Por eso dice, ¿de qué me sirve la primogenitura? Entonces él mismo la desprecia. Entonces, como la desprecia, Jacob la toma. Y esa es la forma como ya con la autoridad de que está, su hermano lo ha aceptado, él tiene la autoridad para recibir la bendición. Muy bien. Adelante, More. Correcto. Tiene 20 secretos la Parashat Toledot e inicia así. Los secretos de la Torah fueron los planos de Dios para la obra de la creación. Dios nos dio sus secretos de Kabbalah para que fuéramos creadores como Él. La existencia del mundo depende de los hombres que estudian la Kabbalah. Siguiente secreto. Akadosh Baruj Hu dijo: A. Yo creé la tierra. B. Yo creé al hombre para habitarle. Los hijos de Ismael representan el mundo de abajo y solo ven el sentido literal. Los hijos de Jacob representan el mundo de arriba y penetran el Sod, los secretos del cielo. Siguiente secreto. El pozo al que se arrimó Isaac representa el ángel de la alianza, es decir, Dios mismo fue quien las reveló y las bendijo directamente. Siguiente secreto. Para que haya armonía en el mundo es necesario unir la clemencia y el rigor. De modo que la clemencia suavice el rigor. La simbología de ello es que Rivka, dulzura, se casa con Isaac, rigor, que ejerce clemencia. Siguiente secreto. Akadosh Baruj Hu quiere que los justos acudan a él pidiendo ayuda cuando esos están en situación de angustia. Jacob eligió el camino de la fe. Esab eligió el camino de la idolatría. Deuteronomios 32, 9. Dios eligió a su pueblo para ser exclusivamente a él y eligió a Jacob para darle su herencia. Siguiente secreto. Cuando Dios agobia a un hombre con pruebas difíciles, lo hace para romper las fuerzas egoístas del cuerpo con el fin de darle protagonismo al alma, la cual, a partir de ese momento, brilla de cualidades perfectas. Al llevar los tefilín y los silsín, Dios se encuentra en el hombre, protegiéndole de las influencias astrales y del karma correspondiente y aumentándole la clemencia cósmica. El hombre que lleva los tefilín y los silsín consigue que sus oraciones sean aceptadas. Siguiente secreto. La paz interior, que se dice Nahar Ruach, se consigue haciendo la oración de Mishnah, o sea, la oración de la tarde. La fuente de bendiciones es la paz entre el marido y la mujer, Shalom Bayit, o sea, paz en la casa. Es también la paz entre el mundo material y el mundo espiritual, viviendo en armonía. Dicha paz se llama Emuná, fe. El hombre, siguiente secreto, el hombre tiene que tener certeza absoluta de que Dios lo escucha y le asiste. Esa certeza activa son mareas de energías benefactoras para toda nuestra vida. Por eso hay que despojarse de toda duda. Siguiente secreto. El estudio del Zohar tiene que tener como única motivación el honor y la gloria de Jacob y Baruj Hu. Jacob fue predestinado a alegar del mundo las maldiciones que la serpiente había difundido. Y eso gracias a las bendiciones que su padre Isaac Avinu le dio a Jacob. El ángel Metatrón fue el mediador para que Jacob reciba la bendición. El ángel Metatrón es el encargado por Dios de llevar el gobierno de la tierra. Todas esas bendiciones se conservaron para el Mesías. Jacob no quiso beneficiarse directamente de la bendición de su padre, porque entendió que el Mesías las va a necesitar. Siguiente secreto. Transmutar la maldición en bendición es la razón del ser del Mesías. En la enseñanza de la Torá, esta transmutación se aplica a Jacob. Jacob está representado por la sefirá Tiferet, a la cual le corresponde el nombre de Dios Yud-Heh-Vav-Hei. Jacob está representada por la sefirá. Jacob está representada por la sefirá del nombre de Dios Yud-Heh-Vav-Hei. Y el Mesías restaura el bien
con el nombre de Ginon. Ginon significa que la letra Hei se transmuta en Nun, es decir, Tiferet baja a Malhut. La letra Hei vale 5 cuando la letra Nun vale 50. Se sustituye 5 por el 50 y entonces Yud He Vav Hei se transforma en Yud Hei Vav En, o sea, Ginon. Por eso el Mesías se llama Ginon. Las bendiciones dadas por Isaac a Jacob siguen vigentes hoy en día. Gozará de los bienes de arriba. Las bendiciones dadas por Isaac a Esab también siguen vigentes hoy en día. Gozará de los bienes de abajo. A la llegada del Mesías, estas bendiciones se activarán para el pueblo de Israel, el cual gozará de todos los bienes de arriba y de abajo. Siguiente secreto. Cuando llegue el Mesías Hakadosh Baruj Hu, ya no delegará el gobierno de los países que confía a los hombres, sino que la llevará él mismo. Siguiente secreto. En la bendición de Isaac a Jacob aparece el dicho siguiente: todo lo que te maldiga será maldecido él mismo, y todo lo que te bendiga será bendecido él mismo. El Satán aprobó también esa bendición. La norma espiritual de que hay que transformarse con los usos y costumbres del lugar en donde uno se instala. De modo que cuando Dios se instala en nosotros por la vía de la meditación cabalística, basada en los nombres de Dios, Hakadosh Baruj Hu se conforma en nuestros deseos y cumple con nuestras peticiones. Siguiente secreto. Los ángeles dominan a los hombres, pero si los hombres se comportan como Jacob Avinu, entonces los ángeles se ven obligados a servir a los hombres. El Mesías nos enseñará a comportarnos como Jacob, porque se hizo llamar Israel cuando venció al ángel. De modo que nos enseñará cómo hacer para que los ángeles nos sirvan. Siguiente secreto. Cada vez que un hombre se une a Dios, se le llama Israel, y estar él directo a Dios. Y por consiguiente los ángeles se ven forzados a servirle, como fue el caso para Jacob. Cuando Dios aprueba la vía que escoge el hombre en sus leyes, Dios reduce sus enemigos y los vence en premio a su conducta. Isaac bendijo a Esab, diciéndole: vivirás de la espada y servirás a tu hermano Jacob. Siguiente secreto. El estudio del Zohar inculca la clemencia en el corazón del que le estudia. El estudio del Zohar nos hace mejor persona y nos llena de amor que luego deseamos compartir. A la llegada del Mesías, todos los pueblos se formarán un pueblo, el pueblo de Hakadosh Baruj Hu. Dicho pueblo ejercerá poderes en el cielo y en la tierra. Este nuevo reinado nunca será destruido. Siguiente secreto. Dios hizo una promesa de la posteridad de Jacob: ya nunca temerá nada en toda la eternidad. Todos estudiarán el Zohar y la serpiente ya no dominará sobre los hijos de Jacob. Ese estado se llama el advenimiento del árbol de la vida. Siguiente y último secreto de esta parasha. El poder de Jacob y su posteridad consiste en estudiar la Kabbalah y, por otro lado, estudiar y ejercer misbot, que sean leyes de la Torah. El reino de Dios de misericordia permanecerá por siempre. Amén, ve, amén. Es todo, María. 20 secretos. ¿Algún comentario de Judá? No, creo que es bastante explícito. ¿Alguien que quiera preguntar algo o comentar algo? Bueno, nos vamos a las noticias. Tenemos pláticas. Hay una para mujeres solamente, no entramos nosotros. Y el 16, martes 16 y martes 23, vamos a tener también una plática para todos abierta ahí en la sinagoga. Y también va a haber una por este mismo canal, misma frecuencia. Y el tema son las almas, los 5 niveles de las almas, que se convierten en 125 niveles, y el efecto que tienen de reencarnación en cada una de ellas, o sea, cómo lidiamos con esta situación. Hoy el grupo de Bad Call hizo el favor de desarrollar los subtemas, y ya salieron, al rato los van a comenzar a
a ver. Y algunos ya los conocen, porque no sabemos qué gente se está anotando. Me han hablado gente, bueno, me han mandado mensajes gente de Colombia, de Bogotá, de las Antillas, no me acuerdo de la ciudad, del pueblo. Y pues están lidiando con el peso, porque yo les hablo peso mexicanos y le digo, bueno, pues no se preocupen, no, se trata de, vean la polaridad del peso ya. Y no sé hasta dónde tengan el conocimiento. Entonces hay unos temas que posiblemente ya los conozcan y otros temas no los conocen. Entonces están invitados todos a participar y sobre todo a difundir. Se va a grabar la clase, pero lo importante es la vivencia que estamos teniendo al momento de la clase, porque esa es la forma como se enseña la Kabbalah, directamente con el maestro y de escucharla, o escuchar las palabras, como el Rabino Ber nos enseñó. Todas las palabras tienen un valor, todas las palabras tienen un efecto. No sabemos cuándo van a tener efecto, pero todas tienen un efecto en nuestra vida y hacen que funcione el alma de nosotros, y de esta manera el alma se recupera y se transforma en una mejor persona. Maestro, ¿cómo a ver, es una clase, hablaste de dos cosas, una es de las mujeres y la otra es una plática, clase. Maricé, Esther, no vino Esther hoy. Esther va a dar una clase que es para mujeres y es sobre el rezo. Exclusivamente el rezo, pero está solamente para mujeres, es Bat Kol. Ok. Sí, pero ahorita, por ejemplo, lo que hablaste es de una clase que vamos a hablar de los 5 niveles de almas que ya sabemos y cómo esos 5 niveles se transforman en 125. Ah, ok. Y eso va a ser también por la misma frecuencia, por mí, el martes 16 y el 23. Son 2 martes. Martes 16 y 23. ¿Y la hora? Igual a las 6. Okay. Va a ser en vivo, ahí en la sinagoga, vamos a estar ahí, en el centro. Ok, gracias. Ok. ¿Más preguntas? ¿No hay nada? Nos retiramos. Todavía faltan minutos. ¿Quién dice yo? Bueno, hago un resumen de lo que estábamos estudiando. Vimos la parashá de Leleja y de Abraham. Vimos la fuerza de Abraham, la energía de Gesed, que tenemos que multiplicarla, tenemos que tener el depósito más grande, el Kelí más grande. Ahora estuvimos hablando de la fuerza de Jacob, la izquierda, la energía de la severidad, la energía de la límite, lo limitado que en un momento dado se nos puede dar el mundo, y nosotros inclusive aceptamos esta limitación y preferimos vivir así limitados, pero como dice uno, no quiero más problemas. Eso no es cierto. En el mundo de Israel no sucede esto, sino es todo lo contrario. Y aquí hablamos de las claves para el cambio en la vida de nosotros. La siguiente parasha vamos a hablar de Jacob y la fuerza de la centralidad, la fuerza del centro, donde es la energía que el Creador desea. Ni a la derecha ni a la izquierda, sino es el centro, la forma como debemos de vivir, unidos a la fuerza de Tiferet con Yesod, el sol y la luna siempre trabajando juntos en nosotros. Entonces, como todo lo que es el efecto Kabbalah, hay que cumplirlas, hay que llevarlas a cabo. No se trata de tener el conocimiento en el cerebro, sino moverse para actuar. El Moré Hillel habló mucho de la energía del oro y la energía de la posesión, la energía de lo que es la fuerza de la limitación, que nosotros mismos nos ponemos las cadenas de esclavos, somos esclavos en un momento dado, y eso es una energía que debemos de superar, no ser más esclavizados. Así que hagan su trabajo cada quien. Ok. More, ¿un cuento? ¿Un cuentito? Sí. ¿Un cuentito? Si no hay nada más, alguien que quiera decir algo. Todos callados. Okay. Esto viene More, quiero comentar, ¿de dónde surge en el mundo físico el concepto patrón oro?
Bueno, híjole, mira, resulta, leyendo en varios libros, resulta que todo lo que existe, todo lo creado tiene un propósito. Absolutamente todo. Nada está de más, nada está de menos. ¿Ok? Entonces el oro tiene un propósito. La plata, todos los metales tienen un propósito. Y todos esos propósitos son divinos, ¿verdad? Vienen de la Torá. Entonces son para honrar a Hashem. Es para hacer de este mundo la morada de Hashem. Es para hacer que venga Mashiach. Es para hacer que se complete totalmente la creación. ¿Ok? Entonces, si todo es para eso, bueno, pues entonces, ¿por qué ha cambiado? Porque el humano, al darse cuenta de esto y llamarle, por ejemplo, en el caso del oro, tu pregunta específica, un metal precioso, pues entonces lo convierte en algo para que sea codiciable, deseable y tener beneficios de ello. ¿Ok? Pero el oro fue creado para ser utilizado en el Mishkan y posteriormente en el Beit HaMikdash. Esa es la función del oro. Y entonces en cada otro, ahora hay sinagogas, no es para hacer una sinagoga más rica que otra, sino es para servir a Hashem, sino es para honra y gracia. Vamos a volver a ver, ya lo hemos visto varias veces y cada vez aprendemos más. Cuando venga lo del Mishkan, fíjense cómo habla de que sale el pueblo hebreo de Mizraim, de Egipto, y se lleva todo el oro, pero no es para hacerlos ricos, poderosos y estar sobre toda la humanidad. Los saca para que después cada persona de corazón, o sea, Hashem estaba poniendo, como siempre, no me gusta decir pone a prueba, pero vamos a quedar con la palabra, con la frase, pone a prueba la bondad, el amor, el requerimiento de las personas para hacer el bien. ¿Ok? Y entonces dice, a todo aquel que de corazón que quiera aportar. ¿Ok? Vamos a ver cómo anda el corazón de la gente. Y entonces agarran y empiezan a dar el oro. Porque para empezar, para eso fue creado. Hay una declaración de un rabino que escuché que decía que ¿por qué el Mishkan fue hecho de oro? Porque hubiera sido de plata lo mejor, porque la plata representa más la fuerza positiva, la fuerza de Gesed. El oro es la energía negativa, la energía que restringe. Esto es mío, esto es para mí solamente. Pero fue creado con el oro precisamente para que la gente se desprendiera del oro. No lo tuvieran ellos, sino fueran y lo entregaran. Y que cuando brillara estos artículos como el Aarón y la menorá, fueran la energía el egoísmo controlado por la fuerza divina. O sea, está al servicio de la fuerza divina. Entonces, en los sacerdotes y en los varones casi no hay oro. No debemos de usar mucho oro. No debemos de usar anillos ni cosas de colgajes. Y cuando se le pone a la novia el anillo de oro, es para que la novia se acuerde de que el Mishkan, esta porción de oro, el oro viene del Mishkan. Y ella está comprometida, ella está en santidad con el Creador. Es todo un proceso muy, muy hermoso de la comparación entre el oro y la plata. Y esa es la energía que uno debe de cuidar, porque el oro, hay almas que en cuanto se pone un anillo de oro ya no lo quieren soltar, ¿verdad? Es una fuerza de atracción que hay entre la energía de la posesión del egoísmo con la combinación del oro.
Bueno, ¿algo más? Maricela, ¿ibas a comentar algo? No, gracias. No, te decía del cuento, pero ya para la próxima. No sé si hay algún... Me lo aviento en 2 minutos. Sí, Ah, adelante. El cuento es este, ¿no? Tiene al final tiene una razón. Entonces, el cuento dice que estaba una señora ya en el centro comercial, ¿verdad? Se fue muy temprano al centro comercial para hacer sus compras. Sabía ella que se podía pasar 2, 3 horas ahí, y entonces se fue y lo hace con toda tranquilidad. Y acordándose lo que ha hablado con su esposo, y que le dice, mira, ve y demás, pero pon atención, no te descuides. Difícilmente bueno, o sea, es más fácil que un hombre se descuide de las cuestiones de la Torah que la mujer. Y entonces, total que ahí está, y le dice, acuérdate de lo que hemos hablado, y cualquier cosa, pues, ten en cuenta a dónde fuiste, qué hiciste y demás. Entonces estaba ahí haciendo todo eso, acordándose de su esposo, lo que le había dicho, las recomendaciones. Termina después de 3 horas de hacer sus compras y sale con sus paquetes y va en busca de su carro y no ve su carro, no lo encuentra y se pone, híjole, pues ¿dónde dejé las llaves? Porque no las encuentra tampoco. Y bueno, y entonces se pone a pensar en todo lo que le ha dicho su esposo. Y dice, bueno, después de andar busque y busque, se regresa a ciertas tiendas a ver si dejó las llaves del carro o demás cosas. Dijo, no, resulta que a lo mejor alguien me quitó las llaves, encontró mi carro y se lo llevó. Pues ni modo, lo voy a tener que hablar a mi esposo. Pero para esto dice, no, me voy a adelantar a los hechos para que cuando yo le hable ya vaya caminando. Entonces le habla a la policía, trae su teléfono a la policía, y ya le da los pormenores, viene la policía, le busca cómo es el carro, es así, asado, lo reporta, demás cosas, y entonces ya está el reporte hecho. Entonces dice, pues ahora sí le voy a hablar a mi esposo. Entonces le habla a su esposo, le contesta, y le dice, y le cuenta lo que pasó, fíjate que esto y aquello y más allá, y estoy aquí, y pues no está el carro, se lo han de haber llevado, ya lo reporté para esto, ya lo reporté a la policía, o sea, ese trabajo ya no tienes que hacer porque lo hice yo. Dice, muy bien, qué bien. ¿Cómo vas a esperar ver tu carro si yo fui el que te di raite para el centro comercial? Yo te llevé al centro comercial. Entonces no tienes carro porque yo fui y te dejé ahí en el centro comercial. Ok. Pues mira, estaba esperando que me llamara, que llamarte para que vinieras por mí. Así es, así en eso quedamos. Bueno, pues entonces ya ven por mí. No, espérate tantito. Lo que tengo que hacer ahora es convencer a esos policías que yo no robé tu carro. Entonces, ¿qué es eso? Un descuido nos puede llevar a que algo que teníamos pensado que fuera, que va a ser bueno, lo podemos tornar de la otra manera si no ponemos atención en lo que hablamos, lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Ah? Muy bien. Sobre todo lo de los mayores de edad, ¿no? Sí. Referencia. Bueno, chicos. Desayuno. Me dio gusto verlos, escuchar, hablar de la parashá, y es una semana muy hermosa.